Hola, estamos con el historiador, director del Museo de Morella. ¿Cómo te llamas? Carlos Sangüesa. Sí, Carlos Sangüesa. Te vamos a preguntar algo que hemos descubierto con vosotros, que aquí existía un tribunal que es muy importante que lo podamos rescatar, ¿no? Como memoria de la mediación o memoria medieval y como además un elemento muy importante de la cultura de este territorio, territorio de frontera y territorio de mediación. Por favor, dinos qué es ese tribunal. Bien, el Tribunal de Lligalló es un tribunal de decreto real del rey Jaime I que consta de 1271. 1271 se forma este tribunal. ¿Por qué se forma y de qué es? Es un tribunal que es de ganadería lanar sobre todo. Morella hasta hace poco tenía un extensísimo cabezas de ganado, pero miles y miles de cabezas de ganado. Es un amplísimo territorio, solamente el término municipal de Morella tiene 414 kilómetros cuadrados, es, por ejemplo, en la actualidad mucho más extenso que el término de Gaza, que tiene 365, para comparar, ¿no? Entonces, es de los 8.000 municipios que tiene España, el 99 en extensión. Todo este territorio, sobre todo, tenía muchísimas cabezas de ganado. Y muchísimas cabezas de ganado se perdían, se extraviaban. Entonces se dictó un tribunal donde esas reses mostrengas que se llamaban, una vez o dos veces al año se guardaban, la gente que las tenía se guardaba, y había dos veces al año, creo que era en Pascua y después creo que era en verano, donde se exponían y se citaban, y la gente que las había perdido se decía el lugar donde, y si encontraban nada se quedaban allí, y si no se las quedaba el rey. Ese tribunal duró muchísimo tiempo, había un lugar específico donde se exponían estas reses y duró muchísimo tiempo hasta que fue abolido en 1834. Entonces, durante muchísimo tiempo mantuvo ese tribunal porque, repito, era un terreno de una cantidad de lana tremenda. Entonces, esa lana incluso después nos llevó a exportarla fuera del, por supuesto, del territorio, y estuvo enlaces con Italia, con el norte de Francia, por los tejidos. Entonces esas lanas se transformaban, salían las famosas mantas morellanas, pero bueno, el tribunal propiamente es interesantísimo, fue desde 1271, decreto real del rey Jaime I, hasta 1834, que se abole definitivamente. ¿Queda algo de esos acuerdos de justicia o esos acuerdos propios de solución de conflictos? No, en cuanto al tribunal, un personaje muy importantísimo, Luis Valls Taberner, que fue un jurídico que estuvo aquí represaliado por Primo de Rivera. 27. Sí, ¿qué pasa? Era un señor inquieto, un señor que era jurista, y hizo un pequeño estudio sobre este tribunal, interesante, se publicó. Entonces, es la base un poco para... Después han hecho más estudios por parte de la Universidad Jaime I de Castellón, y están publicados en varios libros de historia de Morella, en el José Segura Barreda, Morella y sus aldeas, en el de Francisco Ortimiralles, Historia de Morella. Hay varios artículos y varios estudios sobre el tema este. Pero, por supuesto, este tribunal al final pues, fue abolido, un decreto real abolido, una real orden, perdón, pero ya se terminó. Entonces ya después también queda decir que a partir del siglo XX toda la importancia de la ganadería va descendiendo poquito a poco. Ahora nos quedan apenas una muestra de lo que era el extensísimo poderío que tuvo Morella, incluso con un nacimiento de una fábrica interesantísima e impresionante, que es la fábrica de Gines de Morella, una de las fábricas no solamente más importantes de todo el antiguo Reino de Valencia, sino de las que se codeaban perfectamente con todas las del Ter, de Terrassa, de Sabadell, porque de aquí salieron muchísima gente migrando hacia allá por la calidad que tenían estas personas que trabajaban aquí. En la fábrica donde entraba la lana en bruto y salían las piezas terminadas. Un ejemplo de fábrica con todo lo que tenían, y es un ejemplo porque tenía tantísima lana que eso fue una fábrica impresionante. Es también una de las joyas que tenemos del siglo XIX, y también un poco la fallida, por decirlo así, de la revolución industrial de Morella, por varias razones, pues, comunicaciones, la Primera Guerra Mundial, que después no tuvo acceso
los productos que se lanzaban como fajas, como mantas, pero que en su época fue una de las fábricas más importantes, que no solamente vendían en España, en todas las provincias, sino que en Inglaterra, en Francia, en Italia, en América Latina, incluso te mandó representantes a América del Norte y allí no pudo entrar el producto, pero tenemos claro que se mandó representantes hasta allí del señor Juan Giner, que fue un señor, vamos, avanzadísimo para su época. Estamos entendiendo que estás hablando del principio de 1800, ¿no? Más o menos. Sí, 1830 por ahí empieza esta fábrica, que se cerrará definitivamente en 1929. Lo cual quiere decir que la fábrica se montó justo donde estaba la materia prima, que era la lana. Claro, y aprovechando, como no, el río Bergantes, donde allí era, como todo, ¿no? Va funcionando por un principio de agua, movía el agua, después se va sonando la máquina de vapor, y la verdad es que es una de las fábricas que crecía muchísimo. Hemos tenido documentación, hay publicaciones, y por supuesto sin la lana hubiera sido imposible. Porque repito que entraba la lana en bruto y salían todas las piezas pues ya terminadas, ¿no? Y además de trabajar allí directa e indirectamente, más de 200 personas para la época, trabajaban muchísimos telares a mano en Morella. Telares había en muchísimas casas, y que trabajaban indirectamente para el señor Juan Giner. Sí, te quería preguntar simplemente una cosa solo. Es que estoy aprovechando que si no se nos pasará. Nosotros tenemos contactos en México y nos han preguntado si aquí todavía se utiliza la cochinita, que es el carmín, que es Sí. un insecto, como colorante natural en algún sitio de Morella. Se utilizaba. Vale. Se utilizaba, sí, tanto que se utilizaba, pero ahora no se utiliza, claro. Bueno, pues voy a dar paso a nuestra presidenta de Alimed y Valencia Mediación, que quería hacer unas aclaraciones. Hola, Carlos. Yo tengo curiosidad, si lo sabes, cómo funcionaba el tribunal este de Lligalló. Sí. Si más o menos sabes el funcionamiento, ¿había un hombre bueno, Sí. era el justicia o cómo? Repito, era un tribunal real, entonces el rey dictaminaba a una persona que era la que llevaba adelante el tribunal. Se sentaban en un lugar concreto, sabemos más o menos por dónde podía estar. Claro, por supuesto, desde 1271 ha sufrido muchas transformaciones Morella, ¿no? Pero sabemos más o menos dónde estaba la falta del castillo. Creo recordar que se unía 2 veces al año, una sí que era por Pascua, la otra creo que era por verano. Entonces, sencillamente, lo que decían eran 3 personas las que estaban allí, lo que se presentaban las reses extraviadas, y se decía el lugar donde se habían encontrado, acudía la gente que había perdido las reses, si coincidían, siempre se hacía casi sin problemas. Y cuando había algún problema, o bien no aparecían los propietarios, pues se las quedaba el rey. Entonces, pues pasaban bien a matadero público, o bien a beneficencia, o bien a su determinación. Pero la persona esta designada por el rey hacía funciones de Sí, intermediación, claro. dar la palabra, Sí. funcionaba así, ¿no? Sí, era un tribunal. Y luego el acuerdo era lo que se había hablado entre ambas partes, ¿no? O podían haber varias partes por supuesto. en contienda. Sí, pero por lo que leemos por los historiadores, repito, Segura Barreda, Mosén Alañá, Ortiz Miralles, etc., nunca hubo grandes problemas, o sea que sí que se ponían muy de acuerdo. Y cuando ciertamente no parecían, pues eso se lo quedaba el rey. Muy bien. Y otra cosa, el nombre de este tribunal, ¿se sabe de qué viene? No lo sé. ¿Puede ser de Lligar? No lo sé. Lligalló de puede ser. Tendría que mirarlo. De todas formas, es un tema lingüístico, puede ser que a un compañero lingüístico. A veces me preguntan, ya que estamos un poco así, ¿Morella qué significa? Pues Morella, Mora es ella. Pues no, porque son determinaciones indoeuropeas, claro, Mor, de montaña, de Morella, antes se llamaba Maurilia. Lligalló puede ser de unir, pero no lo sé. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Era la curiosidad que tenía al respecto. Nada. Oye, mira, yo quería preguntarte, ¿qué te parece? Nosotros estamos solicitando que se declare a toda esta zona como zona de frontera, que se declare como zona, como territorio de mediación.
para sacar a flote todos los conocimientos que hay sobre la mediación en la época del medievo, la época medieval. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué te parece? Bueno, a ver, Morella fue tierra de frontera, ahora, bueno, es tierra de frontera porque estamos en la situación donde estamos, de Aragón y Cataluña estamos ahí mismo, ¿no? De todas formas, de la época que tuvo tantísima importancia Morella, de la época del 13 al 15, y ya después vino el declive, el 17 y 18, cuando viene ya un poco la guerra de sucesión, que es importantísima, cuando suceden estos 20 y pico años de guerra aquí, y viene un poco la decadencia importante de Morella. Toda esa Morella tan importante que tenía se van las familias nobles, desaparece de Cádiz la nobleza medieval importantísima que había aquí, con unas familias potentísimas a nivel económico, ¿no? Entonces, toda esa importancia que tenía Morella, se va viendo que se va perdiendo. Incluso, por ejemplo, los habitantes que tuvo Morella llega a tener en el 1900 8.335 habitantes, ahora somos 2.500. Es decir, que siendo tierra fronteriza, siendo tierra limítrofe entre Aragón y Cataluña y Valencia, pues ciertamente toda la fuerza que tenía la va perdiendo poquito a poco relativamente. Ahora nos queda... ¿Y qué te parece que nosotros estemos moviendo que esto sea territorio de mediación? Porque es una idea que ha sido del IMED, que la queremos llevar a cabo, la queremos proponer, la estamos propagando por todos vosotros para que se declare esta zona, somos nosotros un poco los que la estamos poniendo en valor, para que se declare esta zona territorio de mediación y dé pie después a otras cosas, como sitio de reunión de estudiosos de la mediación, de mediadores nacionales e internacionales. Es decir, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, a mí me parece bien cualquier actividad que se haga para revivir toda esta zona, me parece seguro que es estupendo, ¿no? Pero repito, hay que poner en contexto la situación actual de Morella, ¿eh? Entonces, teniendo la historia que hemos dicho, o sea, la importancia que llegó a tener Morella, la importancia medieval sobre todo, ¿eh? Y hasta el siglo XVIII, XIX ya... ¿Y por qué también? Porque nos vienen las tremendas guerras. Morella, si es una cosa que tiene Morella, es constantemente guerras, hasta la última carlista de 1874. Por supuesto pasa la última guerra civil del 36-79, pero aquí no afecta mucho, vienen de Teruel, pasan hacia paso natural, importantísimo, entre Aragón y la costa, desde la época medieval hasta la época contemporánea, es por donde pasan las tropas franquistas, pasa por Morella en abril del 38, y llegan a Vinaroz cuando rompen España en abril de 38, o sea, es paso natural, paso importantísimo, pero hay que reconocer también ese declive de la historia de Morella, desgraciadamente, es así. Entonces, toda esa fuerza, todo eso que estamos diciendo del Tribunal del Gigalló, de la cárcel, de que tenía justicia propia, de que pues, se va diluyendo, y a partir del 19, por las guerras primero del francés y las 3 guerras carlistas, Morella sale candelero por las guerras, pero va perdiendo muchísima importancia. Un ejemplo clarísimo es 1969, he dicho que se cierra la cárcel porque pierde el partido judicial. Pues te estamos súper agradecidos de habernos hecho caso, sabiendo lo ocupado que estás y lo liado que estás y la falta que tienes de un poquito de personal. Te estamos muy agradecidos y nuestra frase de terminación, pasión. Bueno, me tengo que marchar porque